Vi a mi nuera arrojar una maleta oscura al embalse y marcharse sin mirar atrás. Corrí hacia la orilla, con el corazón golpeándome en el pecho, y con esfuerzo logré sacar del agua esa maleta empapada. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Fue entonces cuando escuché un sonido apagado proveniente de su interior. Por favor, que no sea lo que estoy pensando. Susurré con los dedos entumecidos, intentando abrir el cierre resbaladizo por el agua. Al principio no cedía, pero finalmente se abrió, y en ese instante sentí que mi alma se paralizaba. Lo que vi dentro me heló la sangre de una forma que jamás había experimentado en mis 66 años. Me llamo Mercedes Navarro. Tengo 66 años y vivo sola en una antigua casita a la orilla del embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca. Mi marido Julián murió hace 5 años y hace poco más de 9 meses enterré a mi único hijo Ricardo. Desde entonces, esta casa que antes rebosaba vida y risas se ha convertido en un eco constante de silencios. Aquella tarde de junio de 2024, mientras tomaba una infusión en el porche, vi aparecer un coche rojo a toda velocidad, levantando polvo en el camino de tierra. Lo conducía Clara, mi nuera. Algo en su forma de frenar tan brusca, tan desesperada, me hizo presagiar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Saltó del coche como si huyera de un incendio. Tenía la cara enrojecida, los ojos desorbitados. Abrió el maletero con tanta violencia que pensé que lo arrancaría de cuajo. Entonces la vi, la maleta negra de cuero, la misma que le regalé cuando se casaron. Para tus viajes, para tus sueños, le dije entonces. Qué ingenua fui. Clara tiró de la maleta con esfuerzo. Se notaba pesada, como si arrastrara algo más que objetos. Miró alrededor, nerviosa, con una mezcla de culpa y desesperación en la mirada. Grité su nombre, pero no me escuchó o fingió no hacerlo. Caminó hacia la orilla y con un impulso torpe pero decidido, balanceó la maleta 3 veces antes de lanzarla al agua. El golpe contra la superficie del embalse rompió el silencio. La maleta flotó apenas unos segundos y empezó a hundirse lentamente. Clara corrió de vuelta al coche, arrancó sin titubear y desapareció dejando una estela de polvo y un silencio helado. Me quedé inmóvil unos instantes sin saber si lo que acababa de ver era real. Y entonces mis piernas se movieron solas, sin imaginar lo que me esperaba al abrirla. Bajé corriendo los escalones del porche, crucé el pequeño huerto y me lancé al camino de tierra. El embalse estaba a unos 100 metros de distancia. Corrí, como no lo hacía desde que era joven. Mis rodillas crujían, mi respiración era un jadeo roto, pero no me detuve. Cuando llegué a la orilla, el aire me quemaba los pulmones. Mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. La maleta negra todavía flotaba hundiéndose poco a poco como si el agua quisiera tragársela. Me lancé sin pensarlo. El agua del embalse de Buendía estaba helada mucho más de lo que esperaba para una tarde de junio. Me llegó primero a las rodillas, luego a la cintura. El lodo pegajoso del fondo intentaba atraparme los pies. Extendí los brazos y agarré una de las asas. Tiré. Era terriblemente pesada. El agua golpeaba mi cara, mi falda empapada me frenaba, pero tiré con más fuerza jadeando. Por fin logré arrastrarla hasta la orilla, y entonces lo escuché un sonido débil apagado, como un suspiro atrapado en la oscuridad. Mi sangre se heló. No, no puede ser, susurré. Con las manos temblorosas arrastré la maleta unos metros más hasta la arena húmeda. Me dejé caer de rodillas. Busqué el cierre con desesperación. Estaba atascado, oxidado, cubierto de barro. Vamos, por favor. Murmuraba entre dientes con lágrimas nublando mi vista. Forcé el cierre 1 o 2 veces. A la tercera se dio con un chasquido. Levanté la tapa y el mundo se detuvo. No respiré. No pestañeé. Allí, envuelto en una manta azul empapada, había un bebé, un recién nacido diminuto, pálido como la cera inmóvil. Sus labios estaban morados, su piel fría
los ojos cerrados. «Oh, Dios mío», susurré, con un temblor que me recorrió todo el cuerpo. Lo tomé entre mis brazos con una delicadeza que ni yo sabía que aún tenía. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. El cordón umbilical seguía atado con un trozo de cuerda fina, improvisada como si hubiera nacido en secreto sin ayuda médica. Apreté mi oído contra su pecho. Nada. Presioné mi mejilla contra su nariz y entonces sentí una bocanada de aire débil pero real. Estaba vivo. Apenas, pero lo estaba. Me levanté como pude sujetándolo contra mi pecho empapado. Corrí descalza hacia la casa. No sentí las piedras clavándose en mis pies, solo el pánico y la urgencia. Entré gritando. No recuerdo qué dije. Cogí el teléfono de la cocina con una mano mientras lo sujetaba con la otra. Marqué 112 con dedos torpes. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó una voz. «Un bebé. He encontrado un bebé en el embalse. Está morado, respira muy poco. Por favor, vengan ya. Señora, necesito que respire hondo y me dé su dirección. Calle de la Fuente número 12. Buen día», balbuceé entre sollozos. Y entonces por primera vez recé en voz alta. La operadora me indicó que colocara al bebé en una superficie plana. Barrí todo de la mesa de la cocina con un solo movimiento de brazo, platos periódicos, una taza de café. Nada importaba. Lo deposité allí con sumo cuidado. Tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. «¿Está respirando?», pregunté, con una voz aguda que apenas reconocí como mía. «Usted dígamelo», respondió la operadora. «Mire su pecho. ¿Se mueve?». Me incliné hasta casi rozarle la cara. Un movimiento leve, apenas perceptible, me dio un hilo de esperanza. «Sí, muy poco. Escuche bien. Tome una toalla limpia y séquelo con cuidado. Luego envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya está en camino». Hice exactamente lo que me dijo. Corrí al baño, agarré varias toallas limpias y regresé temblando. Sequé su pequeño cuerpo con movimientos torpes pero desesperados. Cada segundo se alargaba como si el tiempo se burlara de mí. Después lo envolví y lo acuné contra mi pecho. «Aguanta, pequeño. Por favor, aguanta», susurré meciéndolo sin darme cuenta, como cuando Ricardo era bebé. Los minutos hasta la llegada de la ambulancia fueron los más largos de mis 66 años. Me senté en el suelo apoyada contra la pared de la cocina, abrazando al bebé y murmurando una nana antigua que mi madre me cantaba en Cuenca cuando era niña. No sabía si me oía, pero necesitaba que sintiera que no estaba solo. Las sirenas rompieron el silencio de la noche. Luces rojas y blancas parpadearon por las ventanas. Abrí la puerta antes de que llamaran. 2 sanitarios bajaron de la ambulancia, un hombre de barba canosa y una mujer joven de coleta oscura. Ella tomó al bebé con precisión y dulzura. Lo examinó con rapidez y su rostro, aunque sereno, se tensó al escuchar con el estetoscopio: «Hipotermia severa. Posible aspiración de agua», le dijo a su compañero. «Nos vamos ya». Colocaron al bebé en una pequeña camilla, le pusieron una mascarilla de oxígeno y comenzaron a conectarle cables y monitores. «¿Usted viene con nosotros?», no fue una pregunta. Subí a la ambulancia y me senté en el asiento lateral sin apartar la vista del bebé rodeado de aparatos. «¿Cómo lo encontró?», preguntó la paramédica. «En una maleta, en el embalse. Vi a alguien tirarla», respondí. La joven me miró y luego miró a su compañero. Pude leer en sus ojos preocupación, quizá sospecha. Vio quién era, tragué saliva. «Sí, Clara», dije al fin. «Clara, mi nuera». La ambulancia avanzaba a toda velocidad hacia el Hospital General de Cuenca. Las puertas de urgencias se abrieron y una docena de batas blancas rodearon la camilla. El murmullo se convirtió en gritos de órdenes y números, y yo, empapada temblando, seguía de pie sin apartar la vista de ese pequeño ser que acababa de salvar. Se llevaron al bebé por un conjunto de puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo con suavidad pero firmeza.
Señora, tiene que quedarse aquí. Los doctores están trabajando. Me condujo a una sala de espera. Las paredes color crema, las sillas de plástico alineadas como soldados y el olor a desinfectante me hicieron sentir más sola que nunca. Me senté empapada, temblando de pies a cabeza. No sabía si era por el frío de la ropa húmeda o por el impacto de lo vivido. Probablemente por ambas cosas. La enfermera se sentó frente a mí. Tendría más o menos mi edad. Llevaba un gafete que decía Enfermera Sofía y tenía arrugas amables alrededor de los ojos. Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó, dijo en voz baja, como si temiera romperme, y lo conté todo. Desde que vi el coche de Clara aparecer en el camino de tierra junto al embalse de Buendía, hasta el instante en que abrí la maleta empapada y encontré al bebé. Sofía tomaba notas en una tableta sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. La policía querrá hablar con usted. Esto es un intento de homicidio, tal vez algo peor. Las palabras intento de homicidio se quedaron flotando en el aire como un presagio oscuro. Mi nuera, la mujer de mi hijo, una asesina. No podía asimilarlo. Sofía puso una mano cálida sobre la mía. Usted hizo lo correcto. Salvó una vida hoy. Pero no me sentía una heroína. Sentía que había abierto una puerta que nunca podría volver a cerrar. Pasaron 2 horas antes de que un médico joven de unos 30 y tantos viniera a verme. Tenía ojeras marcadas y olía a jabón antibacteriano. El bebé está estable, dijo. Lo hemos llevado a la UCI neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas son críticas. ¿Va a vivir?, pregunté con la voz quebrada. No lo sé, respondió con brutal honestidad. Haremos todo lo posible. Media hora después llegó la policía, una mujer de moño apretado y mirada aguda, y un agente más joven que tomaba notas. Soy la detective Laura Juárez, se presentó ella. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. Yo repetí cada detalle: el coche, la hora, la maleta Clara. ¿Está segura de que era su nuera? Completamente, respondí. Antes de irse, Laura me advirtió. No contacte con ella bajo ninguna circunstancia. Mañana la necesitaremos en la comisaría para una declaración formal. Sofía regresó con una manta y una taza de té caliente. Debería ir a casa a descansar, me dijo, pero no podía irme. No podía dejar solo a ese bebé que había respirado por primera vez contra mi pecho. Sofía me trajo ropa seca del almacén, pantalones de enfermera y una camiseta demasiado grande. Me cambié en el baño. Al mirarme en el espejo, parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. No dormí esa noche. Me quedé en aquella silla de plástico blanca, mirando el reloj colgado en la pared de la sala de espera. A cada hora me levantaba para preguntar por el bebé y siempre recibía la misma respuesta: estable, crítico, luchando. A las 3 de la madrugada apareció el padre Tomás, el sacerdote de mi parroquia en Buendía. Alguien debió avisarle. Se sentó a mi lado sin decir una sola palabra. Y no hizo falta. A veces no necesitas discursos, solo una presencia que te recuerde que no estás completamente sola en medio del infierno. Dios nos pone pruebas difíciles, dijo al fin. Esto no parece una prueba, respondí con la voz quebrada. Parece una maldición. Él asintió sin intentar consolarme con frases vacías. Aprecié ese silencio más que cualquier sermón. Cuando el sol empezó a asomar por las ventanas, supe que nada volvería a ser como antes. Había cruzado una línea invisible, había visto algo que no se puede olvidar. Y ahora ese bebé, que luchaba por respirar, se había convertido en mi responsabilidad. No lo había elegido, pero tampoco podía abandonarlo. La luz del amanecer tiñó la sala de espera de un naranja suave. Me dolía todo, la espalda, los ojos, las manos entumecidas, pero no podía marcharme. Cada vez que cerraba los ojos veía la maleta hundiéndose. Veía esos labios morados.
A las 7 en punto, Sofía, la enfermera, apareció con una taza de café y un bocadillo envuelto en papel de aluminio. «¿Necesitas comer algo?», dijo, dejándolo en mis manos. No tenía hambre, pero comí porque ella se quedó esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua. El pan sabía a nada, pero mastiqué. Fingía ser una persona normal en una mañana que no lo era. «El bebé sigue estable», me dijo Sofía sentándose a mi lado. «Su temperatura está subiendo y sus pulmones están respondiendo. Es buena señal». «¿Puedo verlo?», pregunté. «Aún no. Solo familiares directos, y no sabemos quién es su familia». La palabra familia me golpeó como una piedra. Clara había intentado matarlo. ¿Y el padre dónde estaba? ¿Por qué nadie lo buscaba? A las 9 regresó Laura Juárez, la detective. Esta vez estaba sola con una carpeta en la mano. «Mercedes, necesito hacerle más preguntas», dijo con tono seco. «Ya le conté todo». «Lo sé, pero han surgido inconsistencias». Puso una fotografía sobre la mesa el coche de Clara, aparcado en un supermercado no junto al embalse. Esta imagen fue tomada a las 18:05 de ayer. Me miró fijamente. «Explíqueme cómo es posible». 18:05, dijo Laura. 10 minutos después de que usted asegura haberla visto en el embalse. Imposible. Miré la fotografía más de cerca. Era el coche de Clara con su matrícula perfectamente visible. «No puede ser. Tiene que haber un error», balbuceé. «Yo la vi. Yo estuve allí». «La vi tirar la maleta». «Mercedes», dijo Laura inclinándose hacia mí. «Necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cómo era su relación con Clara? ¿Se llevaban bien?» Ahí estaba, la verdadera pregunta, la que había estado flotando en el aire desde que entraron los agentes. La verdad era que nunca nos llevamos bien. Desde el día en que mi hijo Ricardo me la presentó, sentí que había algo en ella que no cuadraba, demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado interesada en el dinero que Ricardo ganaba como ingeniero. «No somos cercanas», admití al fin. «¿Usted la culpa por la muerte de su hijo?», preguntó Laura sin rodeos. Que mi voz sonó más alta de lo que pretendía. «Es una pregunta simple. La culpa». El accidente de Ricardo, así lo llamaban todos, conducía de regreso a casa tras cenar con Clara. Llovía. El coche derrapó y chocó contra un árbol. Ricardo murió en el acto. Clara apenas tuvo unos rasguños. Siempre me pareció extraño, demasiado conveniente, pero nunca tuve pruebas, solo el corazón de una madre buscando a quién culpar. «No veo qué tiene que ver eso con el bebé», dije. «Tiene todo que ver», respondió Laura cerrando la carpeta. «No hemos podido localizar a Clara. Su casa está vacía, su móvil apagado. Y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La detective no lo dijo directamente, pero la insinuación era clara. Creía que estaba mintiendo. «No mentí», dije con los dientes apretados. «La vi. Sé lo que vi. Entonces tenemos que encontrarla. Si es la madre del bebé, él corre un grave peligro. Y si no lo es, tenemos un problema aún mayor». Laura me entregó su tarjeta y se marchó. Me quedé con ella en la mano sintiendo cómo la duda se filtraba como veneno. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si mi dolor me había hecho ver lo que quería ver? A mediodía regresó el padre Tomás. Sostenía su rosario. «¿Rezamos?», preguntó. No soy especialmente religiosa, pero asentí. Recité aquellas palabras familiares en voz baja. Al terminar me sentí un poco menos rota. A las 3 de la tarde entró en la sala una médica mayor con gafas gruesas y gesto serio. «Necesitamos su autorización para hacerle algunos exámenes al bebé», dijo. Y comprendí que quisiera o no, ya estaba unida a esa criatura. «Lo sabemos, Mercedes», dijo la doctora, «pero ahora mismo usted es la única persona responsable de este bebé. El servicio social viene en camino, pero necesitamos actuar ya. El bebé necesita análisis de sangre. Tenemos que saber si presenta alguna condición médica, si estuvo expuesto a sustancias o si hay lesiones que aún no hemos detectado.
Firmé los papeles sin pensarlo demasiado. Ni siquiera los leí. Solo quería que hicieran lo necesario para salvarlo. 2 horas más tarde apareció la trabajadora social. Se llamaba Marcia. Era joven, quizá no pasaba de los 25 años. Llevaba el pelo corto, un traje gris demasiado serio para su edad, y una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Señora Navarro, dijo sentándose a mi lado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted encontró al bebé. Otra vez la historia. Otra vez las mismas preguntas. Pero Marcia era distinta. No me miraba con sospecha. Me miraba con lástima. Y de alguna forma eso dolía más. ¿Vive sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene un ingreso estable? Recibo la pensión de mi marido fallecido y tengo algunos ahorros. Antecedentes penales no me... Problemas de salud mental, dudé. Después de la muerte de Ricardo, estuve en tratamiento con antidepresivos 3 meses. Mi médico dijo que era normal. Tuve depresión. Pero ya pasó, admití. Marcia escribió algo en su tableta sin dejarme ver qué. Cuando el bebé esté en condiciones de recibir el alta, explicó, pasará a la custodia del Estado. Luego se buscará una familia adoptiva certificada. Custodia del Estado. Sentí que esas palabras me partían por dentro. Ese bebé que había respirado por primera vez contra mi pecho iba a ser entregado a extraños a un sistema, un número más. Y si yo quisiera, dije sin pensar, y si yo quisiera cuidarlo. Marcia me miró sorprendida. Señora Navarro, usted tiene 66 años. No es madre adoptiva certificada, no tiene relación legal con el bebé, y además está involucrada en una investigación abierta. Yo no hice nada malo, le salvé la vida. Lo sé, pero hay protocolos. El interés del menor va primero, respondió con voz suave pero firme. Sentí como si me hubieran abofeteado. Demasiado vieja, demasiado rota. Tal vez tenía razón, pero en mi mente solo veía ese cuerpecito frágil. Sabía que nadie lo amaría como yo podría hacerlo. Esa noche, después de 36 horas, Sofía me convenció de ir a casa a descansar. Conduje al atardecer junto al embalse. Me detuve en el mismo lugar donde había visto a Clara arrojar la maleta. La policía se la había llevado, pero yo podía ver la huella exacta donde empezó todo. Y supe que pasara lo que pasara mi vida, ya no volvería a ser la misma. Me quedé allí, junto a la orilla oscura del embalse, preguntándome si algún día conocería toda la verdad. Me preguntaba si Clara me observaba desde algún rincón, si estaba escondida, si aún tenía poder sobre lo que estaba ocurriendo. Y entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. Mi corazón se detuvo un instante. Señora Navarro, dijo la voz de Sofía. Necesita volver ahora. No hizo falta más. Subí al coche y conduje de regreso al Hospital General de Cuenca a toda velocidad, saltándome límites de velocidad y semáforos. Mis manos temblaban en el volante, el corazón me retumbaba en los oídos. Sofía no dio detalles, solo dijo, vuelva ahora. 2 palabras que bastaron para llenar mi cabeza de escenarios horribles. El bebé había muerto. Era lo único que tenía sentido. Había luchado 2 días y su pequeño cuerpo había cedido. No había sido suficiente. Estacioné de cualquier manera cruzando 2 plazas. Corrí hacia urgencias. Sofía me esperaba en la entrada. Su rostro estaba tenso pero no desesperado. Está vivo, dijo enseguida como si leyera mis pensamientos. El bebé está vivo, pero tiene que venir conmigo. La seguí por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso, pasamos la UCI neonatal y seguimos andando hasta llegar a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban Laura Juárez Marcia y un hombre que no conocía, traje oscuro, gafas, unos 60 años, rostro de abogado. Por favor, siéntese, dijo Laura. Mis piernas parecían de gelatina. Me senté y noté que todos me miraban con una intensidad sofocante. Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé, anunció Laura. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. El hombre abrió una carpeta.
El bebé es un niño, explicó. Nació hace unos 3 días según los exámenes médicos. Y señora Navarro, es su nieto. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Ricardo había muerto 9 meses atrás. No había hijos. No había embarazo. Eso es imposible, susurré. Soy el doctor Ernesto Soto, especialista en genética forense, dijo el hombre. Hicimos la prueba 2 veces. El bebé comparte aproximadamente el 25% de su ADN con usted. Es hijo biológico de su hijo Ricardo. Un golpe seco me atravesó el pecho. Ricardo tenía un hijo que alguien había intentado ahogar. Clara, dije sin aire. Exactamente, añadió Laura inclinándose hacia mí. Clara estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. Sabía que esperaba un hijo y nunca se lo dijo a nadie. La habitación empezó a girar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo cambió en ese instante. ¿Por qué no dijo nada?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué ocultó el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto? Y luego intentó matar a su propio hijo. Las lágrimas me empañaban la vista. Es su hijo, el hijo de Ricardo. Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar, respondió Laura Juárez con seriedad. Pero hay más, Mercedes. Necesito que escuche con atención. Me preparé. No sabía para qué, pero intuía que lo que venía sería peor. Estuvimos revisando el accidente de Ricardo, continuó Laura, y hay inconsistencias. Graves inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El coche de Ricardo fue analizado después del siniestro. El informe original decía que derrapó por la lluvia, pero pedimos una revisión independiente. Hizo una pausa. Encontraron manipulación en los frenos. La palabra manipulación cayó como una bomba. No fue un accidente. Fue un asesinato. Clara, susurré. No era una pregunta. Es nuestra principal sospechosa, admitió Laura. Pero necesitamos pruebas y encontrarla. Ha desaparecido por completo. No ha usado el móvil ni tocado sus cuentas. Es como si se hubiera esfumado. Me levanté. Necesitaba aire. Caminé hacia la ventana. Afuera las luces de Cuenca brillaban con normalidad, como si mi mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos. Mi hijo, susurré contra el cristal. Mi bebé. Ella lo mató. Nadie respondió. No había palabras para eso. Sentí una mano en el hombro. Era Marcia, la trabajadora social. Hay algo más que debes saber. Sobre el bebé, dijo con delicadeza. ¿Qué?, pregunté girándome. Dado que es su nieto biológico, usted tiene derechos legales. Puede solicitar la custodia, explicó. Pero será un proceso largo, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, y mientras tanto el bebé seguirá bajo custodia del Estado. No respondí con un rugido. No me lo van a quitar. Es lo único que me queda de Ricardo. Es mi nieto. Lo entiendo, dijo Marcia, pero debemos seguir los protocolos. El doctor Ernesto Soto intervino por primera vez desde su revelación. El bebé ha sufrido un trauma severo. Las próximas semanas serán críticas. Necesitará cuidados especializados y seguimiento médico intensivo. Haré lo que sea necesario, dije sin dudar. Laura se acercó. Mercedes, usted no es sospechosa. Confiamos en su testimonio, pero el proceso legal llevará tiempo y necesitamos su ayuda para encontrar a Clara. Algún lugar, algún familiar. Cerré los ojos y rebusqué en mi memoria. Entonces lo recordé. Sí, tiene una tía. Ricardo lo mencionó una vez. Vive en el norte cerca de la frontera con Francia, en Irún, Guipúzcoa. Laura asintió. Eso nos da un punto de partida, y no tenemos tiempo que perder. Laura Juárez tomó nota con rapidez. ¿Nombre? No lo sé, respondí. Ricardo nunca lo dijo. Es un comienzo, dijo ella. Vamos a investigarlo. Poco a poco todos abandonaron la sala de conferencias, menos Sofía, que se quedó conmigo en aquel espacio frío y silencioso. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó con suavidad. No pude responder. Solo asentí.
Sofía me llevó por un pasillo con puertas de seguridad hasta la UCI neonatal. Me indicó que me lavara las manos, me puso una bata estéril y guantes finos. Caminamos hasta la esquina y allí, dentro de una incubadora rodeada de tubos y monitores, estaba él, el hijo de Ricardo, mi nieto, tan pequeño, tan frágil, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de Ricardo, su misma nariz, sus dedos largos. «¿Puedo tocarlo?», susurré. «Sí, pero con suavidad». Extendí mi mano a través de la abertura y rocé su diminuta mano. Era cálida. Sus deditos se cerraron alrededor de mi índice. Un simple reflejo, pero para mí fue una promesa. «Hola, pequeñín», murmuré. «Soy tu abuela, te voy a proteger. Lo juro por la memoria de tu padre». Sofía me puso la mano en el hombro. «Necesita un nombre para el registro», dijo en voz baja. «Hasta que encontremos a la madre o el juez decida». Recordé una conversación con Ricardo durante una Navidad. «Si algún día tengo un hijo, lo llamaré Mateo, como tu padre». «Mateo», dije. «Su nombre es Mateo». Me quedé toda la noche sentada junto a la incubadora cantándole las mismas canciones que una vez le canté a Ricardo, prometiéndole un futuro que aún no sabía si podría darle, pero prometiéndolo igualmente. Este bebé no era un extraño. Era mi sangre, mi familia, lo último que quedaba de mi hijo. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Me despertaba a las 5, me duchaba, conducía hasta el hospital y pasaba allí el día entero. Por las tardes llegaban abogados, policías, trabajadores sociales, todos con carpetas, todos decidiendo si yo era apta para criar a mi propio nieto. Al tercer día, Marcia apareció con una lista de requisitos: verificación de antecedentes, evaluación psicológica completa, examen médico, verificación de ingresos, inspección de vivienda, 3 referencias personales no familiares y un curso obligatorio de 40 horas de cuidado infantil. «¿Cuánto tiempo tardará todo esto?», pregunté. «Con suerte 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. Mateo estaría en una familia de acogida mientras yo saltaba obstáculos legales para demostrar que merecía cuidarlo». Y mientras tanto pregunté. «Podrá visitarlo 2 veces por semana», dijo Marcia. «2 veces por semana, como si fuera una extraña. 2 veces por semana bajo supervisión. Como si yo fuera una amenaza. Como si no fuera yo quien lo había salvado de ahogarse en el embalse». Esa noche llamé al padre Tomás. Necesitaba referencias, gente que dijera que no estaba loca, que podía cuidar de Mateo. Él vino a mi casa al día siguiente. Se sentó en mi cocina bebiendo el mismo té que preparaba para Ricardo cuando era niño. «Por supuesto que voy a ayudarla», dijo con esa voz tranquila que siempre lo caracteriza. «Usted es una de las mujeres más fuertes que conozco. Este niño tiene suerte de tenerla». Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 66 años. ¿Cómo iba a correr detrás de un niño de 2 años cuando tuviera 68? ¿Cómo iba a ayudarle con los deberes cuando tuviera 75? ¿Cómo estaría en su graduación si llegaba a los 80? «Soy demasiado vieja para esto», dije en voz alta por primera vez. El padre Tomás me miró por encima de su taza. Sara tenía 90 cuando dio a luz a Isaac. Sonrió. «La edad es solo un número cuando hay amor de por medio». Quise creerle. Al 4.º día, Sofía me enseñó a cuidar de Mateo, cómo sostener su cabecita, cómo cambiar pañales diminutos, cómo preparar la leche a la temperatura exacta. Al principio mis manos temblaban. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos. «Lo está haciendo muy bien», me decía Sofía cuando me veía entrar en pánico. Al 5.º día, Laura Juárez apareció con noticias. Encontramos a la tía de Clara. Vive en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de la frontera. Dice que no la ve desde hace 2 años. Se pelearon porque Clara le debía dinero. 3.000 euros. Siempre volvía al dinero con Clara. Ricardo ganaba un buen sueldo como ingeniero, tenía ahorros y un seguro de vida de 200.000 euros. Ella era la beneficiaria. ¿Cobró el seguro?, pregunté. «Sí, hace 4 meses». Laura asintió. Y 2 semanas después transfirió todo a una cuenta en las Islas Caimán.
¿Por qué pregunté? ¿Por qué matar al bebé pudo haberlo dado en adopción? Laura guardó silencio unos segundos. 2 semanas antes de morir, Ricardo cambió su testamento, dijo al fin. Dejó todo a sus futuros hijos, no a Clara. El aire se me fue de los pulmones. Lo sabía, susurré. Ella lo mató por dinero. Y luego intentó matar también a Mateo. Cuando la encontremos, dijo Laura con frialdad, la arrestaremos. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se hacía más fuerte. Los médicos le quitaron los tubos uno a uno. Y con cada respiración suya yo tenía una razón más para luchar. Mateo empezó a respirar por sí mismo, a alimentarse solo y a llorar con unos pulmones fuertes que hacían temblar la incubadora. Los médicos lo llamaron un milagro. Ningún bebé que hubiera pasado por lo que él pasó debería evolucionar así. Pero yo sabía que era más que medicina, era fuerza de voluntad. Era el espíritu de Ricardo resistiendo dentro de ese pequeño cuerpo, luchando, sobreviviendo. Completé todos los requisitos que me impusieron. La verificación de antecedentes salió limpia. El examen médico confirmó que estaba en buen estado para mi edad. Lo más duro fue la evaluación psicológica, 3 horas con una joven psicóloga que me lanzó preguntas que dolían como cuchillos. ¿Cómo lidió con la muerte de su hijo? ¿Cómo se siente respecto a Clara? Está intentando reemplazar a Ricardo con este bebé. Esa última me hizo apretar los puños. No estoy reemplazando a nadie, le respondí. Estoy salvando a mi nieto. Es diferente. Luego vino la inspección de la casa. 2 mujeres revisaron cada rincón como si buscaran defectos con lupa. Abrieron armarios, midieron ventanas, contaron detectores de humo, preguntaron por mi plan de emergencia. Me dijeron que necesitaba una cuna certificada, puertas de seguridad, cerraduras en los muebles y protectores en todos los enchufes. Tuve que usar mis ahorros para comprarlo todo. No me importó. Mateo lo valía. El curso de cuidado infantil fue casi una humillación. 15 madres jóvenes y yo. La instructora tendría unos 25 años y hablaba como si yo no supiera lo que es criar a un bebé. Los bebés comen cada 3 horas, decía. Los bebés lloran cuando tienen hambre o están mojados. Nunca sacuda a un bebé. Asentía y tomaba notas aunque me hervía la sangre. Crié a Ricardo sola. Sabía perfectamente lo que hacía. Pero necesitaba ese certificado, así que me tragué el orgullo. 6 semanas después de haber encontrado a Mateo en el embalse de Buendía, Marcia llegó al hospital con una pequeña sonrisa. Ha completado todos los requisitos, me dijo. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, podrá obtener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de lucha, Mateo por fin podría venir a casa. Pero esa noche sonó mi teléfono. Era Laura Juárez. Su voz sonaba tensa. Mercedes, necesito que venga a la comisaría ahora. Encontramos algo sobre Ricardo. La seguí hasta una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una caja con las pertenencias de Ricardo, su cartera, su reloj, su móvil roto. Pudimos desbloquearlo, dijo Laura, y encontramos esto. Abrió un sobre y esparció capturas impresas. Eran mensajes de texto entre Ricardo y Clara, fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero, necesitamos hablar. Es sobre el bebé. Clara, no sé de qué estás hablando. Ricardo, encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste, silencio de 3 horas? Luego, Clara. No estaba lista para decírtelo. Tenía miedo. Ricardo, ¿miedo de qué? Soy tu marido. Vamos a ser padres. Esto es maravilloso. Otro silencio. Clara, no quiero tenerlo. Seguí leyendo. Mis manos temblaban. Ricardo, ¿qué quieres decir con que no quieres tenerlo, Clara? No quiero ser madre. Quiero viajar, vivir, no estar atada a un bebé. Ricardo es nuestro hijo. Clara, es un error, Ricardo. No digas eso. Podemos hacerlo funcionar, te ayudaré. Mi madre nos ayudará. Clara, no quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta. Los mensajes se intensificaron. Ricardo suplicando, Clara negándose.
El último intercambio fue el día anterior al accidente. Clara, hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorciaré. Y si lo tienes, lucharé por la custodia total. No dejaré que lastimes a mi hijo. Ricardo, ¿es una amenaza? No hubo respuesta. Al día siguiente, Ricardo estaba muerto. Dejé caer los papeles. Las lágrimas me cegaron. Ella lo mató, dije. Eso creemos, respondió Laura Juárez. Habían revisado sus registros telefónicos. 3 llamadas a un mecánico, Carlos Medina. Al principio negó todo, pero tras mostrarle transferencias de 2.000 euros hechas por Clara un día antes del accidente, confesó. Ella le pagó para sabotear los frenos. Me sentí enferma. ¿Por qué lo hizo deudas? Carlos debía 15.000 euros a gente peligrosa. Clara le ofreció 2.000 al instante y 3.000 después. Aceptó. Fue arrestado como cómplice. Clara tenía ya una orden de arresto por homicidio y tentativa de homicidio, pero seguía desaparecida. Era como un fantasma. Me quedé en esa sala helada. Ricardo murió protegiendo a su hijo. Y ese bebé Mateo estaba en el hospital porque su madre también quiso matarlo. La crueldad era insoportable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos buscando, dijo Laura. Hay alertas en aeropuertos, fronteras y hospitales. Nadie desaparece para siempre. Pero yo no estaba tan segura. Clara era astuta. Si planeó el asesinato con tanto detalle, también tendría un plan de fuga. Esa noche regresé al hospital. Me senté junto a la incubadora de Mateo. Lo observé dormir tan ajeno al horror. Su existencia había costado la vida de su padre. Su madre quiso matarlo. Yo era lo único entre él y un sistema que lo vería como un número más. Tu papá te amaba, le susurré a Mateo. Murió protegiéndote. Yo voy a terminar lo que él empezó, te lo prometo. Sofía apareció con 2 cafés. Se sentó a mi lado en silencio. Escuché lo de los mensajes, dijo al fin. Lo siento mucho. No sabía que Ricardo podía ser tan fuerte, respondí. Siempre fue amable, pero en esos mensajes era un guerrero. El amor hace eso, te vuelve más fuerte de lo que crees. Tenía razón. Yo también lo sentía. Nunca me consideré fuerte, pero ahora luchaba contra el sistema, el tiempo y una asesina fugitiva. Todo por ese bebé. Los días siguientes fueron de preparación. Convertí la habitación de Ricardo en un cuarto para Mateo. Quité pósteres de bandas, trofeos, fotos. Pinté las paredes de amarillo suave. Coloqué la cuna nueva, el cambiador y un móvil musical. Desarmar el santuario de mi hijo dolía, pero era necesario. Ricardo se había ido. Mateo estaba vivo. El padre Tomás vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita, rezó por la protección de Mateo y justicia para Ricardo. Dios tiene un plan, dijo. ¿Qué plan? Matas a un hombre bueno y casi ahoga a un bebé, pregunté. El que convierte el mal en redención. Clara quiso destruir, pero Ricardo dejó un legado. Usted encontró un propósito. Este bebé sobrevivió. El amor ganó. Quise creerle. Algunos días podía, otros solo veía oscuridad. La audiencia fue un martes. Me puse mi mejor conjunto, el mismo del funeral de Ricardo. Marcia me acompañó. Entramos a una pequeña sala. La jueza, de unos 50 años, cabello gris recogido, expresión severa pero justa, revisó cada documento, certificados, evaluaciones, inspecciones. Finalmente levantó la vista. Señora Navarro, dijo, es inusual que alguien de 66 años solicite la custodia de un recién nacido, pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de ahogarse. Mi corazón golpeaba fuerte. Hablé con el hospital, con las trabajadoras sociales y sus referencias. Todos coinciden, usted es amorosa, capaz, y ese bebé tuvo suerte de que estuviera allí. Luché por contener las lágrimas. También leí sobre el caso criminal, añadió la jueza. Este niño necesita estabilidad, amor y protección. Hizo una pausa larga. Por lo tanto, concedo la custodia temporal a Mercedes Navarro por 6 meses
con visitas mensuales del servicio social y revisión final. Felicidades, abuela. El martillo sonó y pude respirar. Lloré allí mismo. Marcia me abrazó. Lo logró, susurró. ¿Vas a poder llevarlo a casa?, dijo Sofía con una sonrisa suave. 3 días después, 6 semanas desde que lo saqué del embalse, llevé a Mateo a casa. Sofía me ayudó a abrocharlo en la sillita de seguridad, repasando todo una vez más: cómo alimentarlo, cómo sostenerlo, cómo reconocer señales de alarma. Estoy a una llamada si me necesita, me dijo antes de cerrar la puerta del coche. Conduje a 20 km/h. Cada bache me hacía contener la respiración. Cada coche que pasaba me ponía en tensión. Pero llegamos. Entré con Mateo en brazos, lo llevé a su habitación y lo acosté en su cuna. Tan pequeño, tan vulnerable, pero vivo. A salvo, por ahora. Las primeras semanas fueron las más duras de mi vida. Había olvidado lo que es cuidar a un recién nacido. Noches sin dormir, llantos inexplicables, el miedo constante a cometer un error. A los 30 crié a Ricardo con energía. A los 66, cada noche en vela me dejaba exhausta. Pero también había instantes de luz, cuando Mateo me apretaba el dedo, cuando se calmaba al oír mi voz, cuando abría esos ojitos oscuros, los mismos de Ricardo, y me miraba como si yo fuera su mundo entero. Sofía venía 3 veces por semana. Me enseñó trucos que había olvidado: cómo hacerlo eructar, envolverlo bien, interpretar sus llantos. Ya no era solo una enfermera, era una amiga. Estás haciendo un trabajo increíble, me decía, pero yo estaba aterrada. Cada ruido nocturno me sobresaltaba. Cada coche que pasaba despacio me ponía nerviosa. Clara seguía libre, y aunque la policía aseguraba que probablemente había huido, yo sentía que estaba cerca. Observando, esperando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas, cámaras en el porche y una alarma conectada con la policía. Gasté 800 euros que no tenía, pero la seguridad de Mateo no tenía precio. 3 semanas después de llevarlo a casa, encontré algo. Estaba ordenando las cosas de Ricardo guardadas en cajas: ropa, libros, papeles. En el fondo hallé un diario de cuero marrón. No sabía que Ricardo escribía. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran triviales: trabajo, amigos, rutinas. Pero luego llegué al último año. Conocí a alguien hoy. Se llama Clara. Es hermosa, inteligente, misteriosa. Hay algo en ella que no puedo descifrar. Las entradas sobre ella se volvían más frecuentes. Ricardo estaba cautivado. Pero también empezaban las dudas. Cuando le pregunto por su familia, cambia de tema. Es como si no quisiera que la conociera de verdad. Parece que su vida empezó el día que nos conocimos. Escribía Ricardo en una de las primeras entradas de su diario. Otra. Encontré a Clara revisando mis extractos bancarios. Dijo que solo tenía curiosidad, pero algo se sintió mal. La que me heló la sangre estaba fechada 1 mes antes de su muerte. Clara está embarazada. Encontré la prueba, pero cuando la confronté se puso furiosa. Dijo que no quiere tenerlo, que arruinará su vida. Cambié mi testamento hoy. Todo irá al bebé. No confío en Clara con el dinero. No después de ver cómo gasta en zapatos de 500 euros, bolsos de 1000. Un bebé no es un accesorio. Lo protegeré a toda costa. Las lágrimas cayeron sobre la página. Ricardo lo sabía. Sabía que algo andaba mal, que el dinero era lo único que le importaba. La última entrada era del mismo día de su muerte. Clara me amenazó hoy. Dijo que me arrepentiría de presionarla sobre el bebé. Voy a hablar con mi madre mañana. No puedo dejar que le haga daño. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Murió esa noche. Yo nunca vi el peligro a tiempo. Lo siento, susurré al diario. Lo siento, mi amor. Llevé el diario a Laura Juárez al día siguiente. Lo leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Esto es evidencia crucial, dijo. Prueba, premeditación y motivo. ¿Cuándo la van a encontrar?, pregunté. Hacemos todo lo posible. Es lista. Probablemente usó documentos falsos. Podría estar en cualquier parte.
Pero 3 días después todo cambió. Estaba alimentando a Mateo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero contesté. Hola, silencio. Respiración. Luego una voz que reconocí al instante. Mercedes, Clara. Mi sangre se congeló. Casi dejo caer a Mateo. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde estoy. Tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre Ricardo, sobre por qué hice lo que hice. Ya sé la verdad. Leí su diario. Lo mataste por dinero. Eres un monstruo. Una risa fría. Un monstruo. Qué dramática. No sabes nada, Mercedes. Ricardo no era el santo que crees. No te atrevas, rugí. Llámame a la policía si quieres. Cuando rastreen esta llamada ya me habré ido. Uso teléfonos desechables. No soy estúpida. Mi mente iba a 1000. Tenía que mantenerla hablando, grabar esto. Puse el teléfono en altavoz, tomé el móvil con la mano libre y empecé a grabar. ¿Qué quieres, Clara? Quiero a mi hijo. ¿Tu hijo intentaste ahogarlo? Fue un error, un momento de locura. Tenía miedo, estaba sola. Pero estoy mejor ahora. Quiero a mi bebé de vuelta. Nunca. Primero muerta. Eso se puede arreglar, dijo con una calma escalofriante. Escucha bien, quiero a Mateo y el dinero del testamento de Ricardo, los 200.000 oro del seguro y los 300.000 oro del fondo. 500.000 euros, todo. ¿Y si me niego? Vendré a buscarlo. Soy su madre biológica. Tengo más derechos que tú. Cuando me atrapen diré que robaste al bebé, que inventaste todo para quedártelo. Mi palabra contra la tuya. Soy más joven, más creíble. Me sentí mareada, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás y te llevarás todo? No lo sabes, pero es tu única opción. Tráelo al viejo cobertizo, junto al embalse, mañana me voy. A medianoche, sola. Si veo a la policía desaparezco. Y algún día te lo quitaré igual. Clara, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Temblaba con Mateo en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Llamé a Laura Juárez, le envié el audio. Perfecto, dijo. Es lo que necesitábamos. Montaremos una trampa. Usted irá, pero estaremos escondidos. Cuando aparezca la atraparemos. Y si me ve y huye otra vez, no lo hará. Tendré francotiradores equipos en la sombra. No escapará. Mateo se quedará con Sofía en un lugar seguro. Usted solo fingirá llevarlo. Asentí aunque no me veía. Un día más. Solo tenía que sobrevivir un día más. Luego Clara pagaría por Ricardo, por Mateo, por todo. No dormí esa noche. Me quedé mirando a Mateo dormir, grabando su carita en mi memoria, por si algo salía mal, por si no lo volvía a ver. Tu papá te amaba, le susurré. Y yo te amo. Mañana estarás a salvo para siempre. El día siguiente pasó lento, eterno. A las 9 de la mañana Sofía vino a buscar a Mateo. Empaqué como si fuera una semana pañales, fórmula, ropa, manta favorita. Mis manos temblaban al guardar cada cosa. Estará bien conmigo, dijo Sofía. Nadie lo tocará. La besé en la frente. Luego besé a Mateo. Su piel suave olía a loción y esperanza. Te amo, pequeñín, susurré. La abuela volverá pronto. Vi partir el coche de Sofía y sentí que un pedazo de mi alma se arrancaba. Era necesario. Mateo tenía que estar lejos, seguro, por si algo salía mal. Laura llegó a las 2 con 3 policías de civil. Convirtieron mi sala en centro de mando con portátiles, radios y mapas. Repasemos el plan, dijo extendiendo un mapa. El cobertizo abandonado hace 5 años tiene 3 entradas: principal, lateral y trasera. Cubriremos las 3. Señaló puntos: francotiradores en tejados, equipos de asalto listos. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Usted entra, la mantiene hablando. Necesitamos que confiese. Llevará un micrófono oculto, respondió Laura. Un agente colocó un dispositivo pequeño bajo mi ropa. Transmite en tiempo real y tiene botón de pánico: 3 toques y entramos. Practiqué. Si pide ver al bebé, diga que está en el coche. Primero hable con ella. Deje que hable de sí misma.
horas repasando escenarios si está armada, si no está sola, si algo falla. A las 20 comí un sándwich insípido. A las 22 me colocaron el micrófono, contar, gritar, susurrar. No está sola, dijo Laura. Si hay peligro entramos. A las 23:15 partimos. Conduje. Laura iba agachada. Radios francotiradores en posición perímetro asegurado. Llegamos a las 23:40. El cobertizo viejo y destartalado olía a humedad. Ricardo y yo veníamos aquí de niños a pescar. Laura desapareció en las sombras. Quedé sola. 23:55. 5 minutos. Pensé en Ricardo, en su sonrisa, en Mateo. Medianoche. Mi teléfono vibró mensaje: entra sola ahora. Salí. El aire helaba. Caminé hacia la puerta entreabierta. Crujió. Dentro la luna creó sombras extrañas. Clara, llamé, dije con voz temblorosa. Cierra la puerta, respondió desde la penumbra. Mis ojos se adaptaron y la vi ropa oscura, sudadera, con capucha, cabello rubio corto. Viniste, dijo. Dijiste que querías hablar. Le pregunté por Mateo y por Ricardo. Se rió fría. ¿Por qué crees? Por dinero, dijo. Ricardo fue un tonto romántico. Me casé por seguridad. Luego quedé embarazada y arruinó mi plan. Sabotear, matar, tener el bebé y matarlo, solución perfecta. Confesó que pagó a Carlos por manipular los frenos por 2.000 euros y que cobró el seguro de 200.000 euros. Dijo que parió sola en una cabaña y que planeó el lago para que todo pareciera un accidente. Su voz era veneno. Me sentí enferma, furiosa. Había fallado en proteger a mi hijo, pero no a Mateo. La policía escucha y pronto la atrapará. Yo no descansaré. ¿Dónde está Mateo?, exigió. No te lo daré, respondí con firmeza. Y entonces vi el arma. La sacó de su sudadera pequeña negra, apuntando directo a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. Nunca lo vas a tocar, dije. Su dedo se movió. Destello. Disparo. Dolor ardiente en el hombro. Caí hacia atrás. El cobertizo estalló en movimiento, puertas abiertas, luces cegadoras, gritos. Policía, suelte el arma. Vi a Clara girarse rodeada. Por un instante pensé que dispararía otra vez, pero bajó el arma y la dejó caer. 3 agentes la redujeron y esposaron mientras gritaba insultos. Estaba arrestada. Laura Juárez corrió hacia mí. Mercedes, quédese conmigo. Estoy bien. Mentí, el hombro ardía. La atrapamos, respondió. Cerré los ojos. Se había acabado. Desperté en el hospital. Esta vez sentí alivio. El médico dijo que la bala había pasado a 2 centímetros del corazón. Sofía estaba a mi lado con Mateo en brazos. Lo tomé con mi brazo bueno. Olía a talco y esperanza. Laura llegó con flores. ¿Cómo se siente como alguien a quien le dispararon? Pero viva. Clara fue condenada, dijo. Homicidio en primer grado por Ricardo, intento de homicidio por Mateo y por usted conspiración y fraude. Pasará su vida en prisión. La grabación lo demostró todo. El jurado tardó 30 minutos. Culpable. Los meses siguientes fueron lentos. Rehabilitación dolorosa, pero Mateo me daba fuerza. Sofía venía a ayudarme. El padre Tomás traía comida. Vecinos que apenas conocía me llamaban heroína. Yo solo era una abuela protegiendo a los suyos. 2 meses después tuve otra audiencia. La jueza sonrió. He revisado todos los informes, las visitas sociales, las evaluaciones. Mateo está prosperando. Usted ha demostrado ser capaz. Por lo tanto, le otorgo la custodia total y permanente. Además, puede iniciar el proceso de adopción. Sí, dije sin dudar. El martillo sonó. Mateo era legalmente mío. Salimos del tribunal. Tenía 9 meses, 2 dientecitos, reía mientras me tiraba del pelo. Afuera estaban Sofía y el padre Tomás. Lloramos juntos. Esa noche hicimos una cena sencilla, pollo asado, arroz y brindis con zumo de manzana. Por Mateo, dijo Tomás. Por Ricardo, respondí que nos mira orgulloso. Por el amor, añadió Sofía.
Los años pasaron. Mateo creció, habló, corrió, llenó la casa de vida. A los 5 celebramos su cumpleaños en el jardín. Lo vi reír rodeado de niños y pensé si hubiese llegado 5 minutos más tarde, nada de esto existiría. Sofía me apretó la mano. Lo encontraste, lo salvaste. Era tu destino. O el de Ricardo, respondí. El embalse ese día, que de alguna manera sabía que yo estaría allí, que podía confiar en mí para proteger a su hijo. Tal vez dijo Sofía, o tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente que se negó a rendirse. Esa noche, cuando todos se fueron y Mateo dormía agotado tras su fiesta, me senté sola en el salón. Miré las fotos en la pared Ricardo de bebé en su graduación, en su boda, y junto a ellas las nuevas. Mateo recién nacido dando sus primeros pasos su primer día de escuela. 2 generaciones unidas por amor, separadas por tragedia, conectadas por supervivencia. Lo hicimos, Ricardo, susurré a su foto. Tu hijo está a salvo, feliz, creciendo fuerte justo como querías. Sentí algo, calor, paz, como si él estuviera allí orgulloso. Tal vez tú habrías renunciado si hubieras estado en mi lugar, o tal vez habrías hecho lo mismo, porque eso hace el amor, te vuelve más fuerte de lo que crees. Te hace luchar cuando todo parece perdido, te obliga a encontrar esperanza en la oscuridad. No sé qué traerá el futuro. Habrá desafíos, días difíciles. Criar a un niño a los 66 años no es fácil. Pero cada día, con Mateo, es un regalo, cada sonrisa, cada abrazo, cada agüe. Cuando lo miro dormir en la habitación que fue de su padre, no solo veo a un niño. Veo una promesa. La promesa que le hice a mi hijo, la promesa que me hice a mí misma aquella tarde junto al embalse, la promesa de proteger, amar y no rendirme. Algunos dicen que fue suerte que mirara por la ventana en ese momento exacto, otros que fue destino. Tal vez fue Ricardo guiándome desde algún lugar. Lo que sé con certeza es que cuando vi esa maleta hundiéndose, cuando escuché ese débil llanto, cuando sentí su pequeño corazón latiendo contra mi pecho, supe que nada sería igual. Y estoy agradecida por el niño que duerme bajo mi techo, por ver los ojos de Ricardo otra vez, escuchar su risa en las paredes de esta vieja casa, por amar de nuevo, por tener un propósito. La tragedia llega sin aviso y nos arrebata mucho, pero lo que hacemos después nos define. Yo no me rendí cuando Ricardo murió. No me paralicé cuando vi a Clara arrojar la maleta. No dije que era demasiado vieja. Luché. Y eso lo cambió todo. Demasiado rota para ser madre de nuevo. En cambio, elegí luchar, amar y creer que incluso entre las cenizas de la pérdida algo nuevo puede crecer. Y creció. Su nombre es Mateo. Hoy tiene 5 años. Mañana cumplirá 6 y un día tendrá 20, 30, 40. Será un hombre con sueños, amores y quizás hijos propios. No sé si estaré aquí para verlo todo. Probablemente no. Pero sé que planté las semillas. Le di raíces fuertes y alas para volar. Le conté sobre Ricardo, sobre el amor que le tuvo antes de nacer, sobre el valor con que lo protegió. Y eso bastará. Algunas noches, cuando la casa queda en silencio y solo suena el viejo reloj, pienso en la mujer que era antes de aquel día en el embalse. La mujer rota, sin esperanza. Apenas la reconozco, porque la mujer que soy hoy, la que corre tras un niño de 5 años, que pega dibujos en el frigorífico, que espanta monstruos debajo de la cama, es más fuerte de lo que imaginaba. Todo comenzó con una elección: correr hacia el agua en lugar de huir. Abrir esa maleta cuando mi corazón gritaba de miedo, luchar por el futuro cuando el pasado pesaba demasiado. No fue fácil. Hubo días en que mi espalda dolía por cargar un bebé, noches de llanto incesante, momentos de duda. Pero Mateo sonreía, murmuraba agua y dormía confiando en mí. Y supe que no me había equivocado. Laura y Sofía siguen en nuestras vidas. Laura nos visita trayendo regalos. Sofía es como una tía parque los domingos, historias de pájaros y árboles, amor extra. El padre Tomás bendice nuestra casa cada Navidad,
y dice que Mateo es prueba de que Dios transforma dolor en propósito. Y Clara cumple su condena perpetua. Nunca más podrá hacernos daño. A veces me pregunto si piensa en él, si se arrepiente. Pero recuerdo su rostro al lanzar la maleta al agua. Algunas personas no saben amar. Todas las mañanas Mateo corre por el pasillo, salta a mi cama, con su cabello oscuro y sus ojos los de Ricardo brillando. Buenos días, Aue, grita abrazándome. Y todo vale la pena. Dicen que soy valiente. No, solo soy una abuela que protegió a su nieto. El héroe es Ricardo. El milagro, Mateo. Yo solo soy el puente entre ellos. Y eso es más que suficiente.